últimamente me han pedido mucho que trate sobre el tema de todos estos proyectos fallidos, ¿no? que, que emprendió Fidel Castro con esa imaginación tan poderosa, con esa obsesión de ser como Dios. Y entonces es un tema que, bueno, es tiene bastante de qué hablar. Y entonces, bueno, vamos a empezar por uno que fue un megaproyecto que erróneamente se asocia con el cultivo de café, en este caso de aquel dichoso café Caturra, porque en realidad fue un proyecto que abarcaba mucho más y bueno, tenía una serie de cultivos y de cosas, y estuvo la actividad de la brigada esta de la Che Guevara, la reconcentración de cultivos estuvo presente en el Cordón de La Habana, las cortinas rompevientos, que fue otra cosa delirante. Y bueno, ya en otros vamos a hablar de otras cosas, de la pretendida desecación de la Ciénaga de Zapata para convertirla en un arrozal gigante. Y bueno, proyectos así que son cosas de locura. Pero bueno, hoy vamos a tratar estos que son, lo vamos a empezar primero por los que más, el Cordón de La Habana, porque fue el más grande, pero posiblemente el más grande. Y entonces vamos a hablar también de los búfalos de agua, que es una cosa que mucha gente no conoce, el episodio de los búfalos de agua, que hasta hoy lo tenemos. Y bueno, las conocidas Canarias, ¿no? Así que bueno, vamos a ver primero el Cordón de La Habana. Vamos a ir refrescando todo esto. El Cordón de La Habana parte de unas ideas de Fidel Castro de autoabastecimiento, sin tener en cuenta, por supuesto, un estudio profundo de suelos, de un no conocimiento. Una persona que no es ni agricultor, ni es agrónomo, no es nada. Entonces se le ocurrían todas estas ideas delirantes y las quería poner en práctica inmediatamente, y como tenía el poder de convocar a la gente y de hacer que se hiciera, pues entonces, bueno, pues se hacía. Es el autoritarismo. Entonces, bueno, este proyecto del Cordón de La Habana se empieza a anunciar porque ya él lo tenía bien pensado, no es una cosa que empezó así, ¿no? Ya él lo tenía pensado, porque él tenía aquello de llenar de vacas, de viviendas de personas felices, de campesinos felices, etcétera, etcétera. Entonces se anunció a comienzos del año 68, que coincidió con el año aquel de la ofensiva revolucionaria, que nacionalizaron todos los negocios que aún quedaban, ¿no? Los pocos negocios que quedaban privados, que incluyó a todos, nacionalizó hasta los limpiabotas, los sillones de limpiabotas, los magos, los payasos, cosas de loco. Y entonces él anuncia el famoso plan del Cordón de La Habana, que consistiría más o menos en sembrar alrededor de 20.000 hectáreas de café, intercalado con árboles frutales alrededor y con gandul y otros cultivos más. Pero además este proyecto incluía la creación de edificaciones. Había necesario construir acueductos, había el plan de las represas, una serie y por supuesto se pretendía traer también técnicos y gente que estudiaran la viabilidad del proyecto. Pero bueno, eso, cuando él se le metía en la cabeza, no había técnico que dijera que no, como fue con el caso de la caña años después, y con otras tantas cosas. La idea que tenía era ahorrarse el costo de transporte del café desde el oriente de la isla, que se producía un café excelente. El café, como todos sabemos, el café es predominantemente de montaña. Puede que haya café de llanura, pero es un tipo de café que, bueno, no suele ser
de la calidad tampoco del café de montaña. Y el mejor café que había en Cuba era el café de la zona de Santiago, Cuba, sobre todo de La Maya, de Songo La Maya. Eso era un café excelente, uno de los mejores cafés del mundo. Y entonces el plan era ese, precisamente ahorrarse el costo de transportación de lo que se recolectaba por allá por el oriente, ¿no? Y que la población tuviera suficiente café, o sea, que no fuera solamente de montaña, que hubiera un café que se pudiera sembrar en llanura, relativamente en llanura, y que abasteciera, ¿no?, a la población y que pudiera también exportarse. O quizá la intención que tenía era dejar el café caturra para la población y exportar el café bueno del oriente. Es muy posible. Entonces el plan ese empezó por abril, en la práctica, ¿no?, por abril de 68. Entonces fue un plan que se hizo como una especie de como con una especie perdón, de organización militar, ¿no? Porque tenían puestos de mando, ¿no? Había un puesto de mando central y había otros puestos de mando. Y desde ahí entonces se impartían las órdenes, por ahí se comunicaba Fidel Castro todos los días. Incluso entonces se creó hasta una estación de radio, que era Radio Cordón. Que yo llegué a oírla, la gente más vieja se acuerda de Radio Cordón. Y hicieron, creo que un boletín también que se llamaba Noticordón, una cosa así, que era, ese sí era escrito. Y entonces ya a fines del 68, cuando ya Fidel hace el recuento del trabajo, ¿no?, como en el Cordón, ya se habían sembrado alrededor de 1 millón de árboles frutales, ¿no?, decía. Y una cantidad de café y de gandul y de otras plantas que bueno, que era una cantidad extraordinaria, ¿no? Y paralelo a esto, entonces él quiso, o sea, tuvo la idea de crear las cortinas rompeviento. ¿Qué eran las cortinas rompeviento? Crear, o sea, imagínense, Cuba es un país de brisas más fundamentalmente, no es un país de vientos muy fuertes y no ocurren tornados con regularidad, ¿no? Y entonces él decía que había que hacer las cortinas rompevientos para que en medio de cualquier ciclón se pudiera sentar, así decía textualmente, él decía que se sembraban las cortinas rompevientos de manera que cualquiera se pudiera sentar detrás de un árbol de eso de la cortina rompevientos a leer un periódico sin que se moviera el periódico. Y entonces después, inmediatamente detrás de esa cortina, que deberían estar entre unos 150, él ponía las cifras y todo, 150 metros de distancia, una cosa de los cultivos. De esa manera se iba a proteger los cultivos, ¿no? De los frutales y de los platanales. O sea, hay cosas que no tuvo en cuenta, ¿no? La zona de Güines, sobre todo, en Cuba, toda esta zona del campo en la provincia de La Habana, fue una zona eminentemente de una altísima producción de papa. Bueno, la papa de Güines es famosísima, era una papa muy famosa. Y el plátano siempre fue más bien de la zona de Artemisa. Y había un montón de árboles frutales que ya en Cuba ya la gente ni sabe ya lo que es el caimito prácticamente, el mamey, que era una cantidad de árboles de mamey que había, de arboledas de mamey, que era el caso es que en Cuba nunca faltó el mamey, ni faltaba el caimito, ni faltaban toda esta serie de cosas, y después desaparecieron. ¿Qué hicieron? Que ya vinieron, se crearon estas brigadas Ernesto Che Guevara, que eran de estas cosas de repoblación forestal y de una cosa que se llamó reconcentración de cultivos. O sea, él tuvo la idea de que todo el aguacate estuviera acá, de que todo el mango estuviera aquí, de que todo el mango estuviera en otro lado, y así. Cosas que son totalmente, que van contra la naturaleza. Y parte de todo este plan también era, cuando él empezó también con los planes genéticos con la ganadería, era también dentro de toda esta zona que no solamente se autoabasteciera de café y exportara café,
sino que también hubiera una abundancia extraordinaria de leche, de carne y de mantequilla. Así mismo lo dijo. Él incluso dijo que aunque la población de Cuba se triplicara, no iban a poder beberse toda la leche que se iba a producir. Y entonces hablaba incluso de 80.000 hectáreas de tierra para dedicarlo a todo este fin de la ganadería. Todo el mundo sabe, bueno, se hizo el plan genético el Rosafé, el Niña Bonita, eso vamos a hablar en otro programa. Y incluso se crearon poblaciones, porque la población, por ejemplo, insignia de este programa fue Valle Grande, que se creó como base, ¿no? Como base poblacional de todo este programa del Cordón de La Habana. Y entonces políticamente aquello era una algarabía, era una cosa, había movilizaciones constantemente de estudiantes, de trabajadores, todo. Yo me acuerdo, yo era niño y yo iba a la zafra del café en el Cordón de La Habana. Y era todo entre fiesta y todo, y toda esta pachanga que siempre se forma en torno a todos estos proyectos y a todas estas movilizaciones, ¿no? Y entonces la UJC hizo muchísima propaganda, organizó movilizaciones, bueno, en fin, todo lo que hacen siempre con... Y por supuesto, se invitaba al cuerpo diplomático, porque esa gente, los pobres, ni se escaparon de eso. Entonces todos iban los diplomáticos a admirar las maravillas del Cordón de La Habana. Y por supuesto las brigadas de estas que venían a Cuba a trabajar, ¿no? de extranjeros que eran fundamentalmente gente izquierdista, que vinieron a Cuba a trabajar en la agricultura. Entre ellos vino Hillary Clinton. Hillary Clinton estuvo trabajando en lo del Cordón de La Habana. Incluso por ahí está la foto manejando un picolino, porque esa fue otra de las atracciones de este Cordón de La Habana, que fue la importación de aquella cantidad de tractores pequeños, ¿no? Unos tractorcitos pequeños que llamaban picolinos, que venían de Italia, con sus ruedas de goma, ¿no? Y entonces eran pequeñitos, eran fáciles de manejar, y entonces eran mujeres las que estaban destinadas a manejar estos picolinos, ¿no? Bueno, en Cuba se le llamó picolino, tenían otro nombre. Y cuando vinieron y entonces se creó incluso una escuela donde aprendieron 4.000 mujeres cómo manejar los picolinos. Y yo recuerdo que yo era niño y yo pasaba por un lugar, y mi padre y mi madre me dijeron, mira los picolinos. Y yo veía que era una cantidad, era por ahí creo que era por Santa Catalina, había como un lugar muy grande que estaban todos y había una cantidad enorme de picolinos de aquellos que se veían así que al aire libre estaban ahí. Es una cantidad enorme, y todo eso, bueno, se fue enviado para las tareas del Cordón de La Habana. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y a Fidel se le ocurrió sembrar gandul. El gandul ¿sabes? Como el frijol, así, este frijol que es una planta que crece muy rápido, es muy resistente, y estaba pretendidamente destinada a darle sombra al café. Pero como es una planta tan fuerte, también es tan absorbía todo el oxígeno de la tierra, y entonces se moría el café. Ese fue uno de los problemas que hubo. Y los otros problemas, bueno, lo que todos sabemos que pasa en Cuba, que los grandes proyectos que empiezan nunca terminan bien, o empiezan a declinar hasta que ya desaparecen. En Cuba esa es una de las constantes de la mega revolución. Todo lo que empieza fenece, todo lo que empieza en un momento determinado empieza a desgastarse, y bueno, fueron miles de personas las que participaron en eso del Cordón de La Habana. Incluso me acuerdo que después se hizo el pabellón Cuba también, y ahí se exponía también cosas sobre el Cordón de La Habana también, muchísimo.
Estaba también una finca también que inventó Fidel también, la finca La Julia, que era como un ejemplo también de todo la de toda la grandeza de la agricultura revolucionaria y aquella brigada Che Guevara acabó. Esa gente cortaron y destrozaron no se sabe la cantidad de árboles frutales. Bueno, por eso es que en Cuba hoy se ve que no hay apenas mamey, no hay caimito, hay frutas que la gente no conoce, la non, la gente no conoce esas frutas, porque acabaron con ellas, los destruyeron todos, presuntamente para sembrar otros frutales para reorganizar. Eso no se reorganiza, eso es la naturaleza y punto, no hay que estar inventando tanto. Conclusión, el Cordón de La Habana fue un hueco por el que se fue una cantidad de dinero enorme y que al final, bueno, pues fracasó. Y todavía nos encontramos hoy en día gente que lo defiende y dice, no, pero no todo el Cordón de La Habana fue malo, porque era, qué sé yo, que si la solidaridad, que si la camaradería de los que íbamos a trabajar ahí. Eso no sé qué utilidad tiene eso. Y bueno, esto era paralelo también con aquel proyecto de desecar la ciénaga de Zapata, que eso fue otra cosa. Bueno, muchas cosas también en torno a este Cordón de La Habana que otra gente se acordará mejor que yo. Hay otro proyecto también de estas cosas que se le ocurrieron, que fueron dos búfalos de agua. Búfalos de agua. Ustedes saben, los búfalos son animales enormes, pesan como alrededor de media tonelada, ¿no? Y entonces se decidió traer esos búfalos para mejorar el abastecimiento de carne, de leche. Yo no sé si ustedes recuerdan lo mismo que yo. Yo me acuerdo cuando en Cuba todavía el litro de leche no valía nada, y había un camión que venía y repartía la leche. Yo me acuerdo que en la puerta de mi casa estaba todos los días, era una cosa sacrosanta, estaba todos los días el litro de leche, que incluso era una leche tan fresca, tan buena, que todavía tenía la nata, tenían un tapón de nata encima que se le formaba. Y todos los días había un litro de leche fresca en la puerta de mi casa, y en la puerta de todo el mundo, por supuesto. Y eso un día, bueno, desapareció. Y entonces, bueno, se trajeron estos búfalos de agua, que son animales muy fuertes, mucho más fuertes que el ganado vacuno tradicional. No requieren el mismo cuidado ni la misma alimentación que el ganado vacuno. Y entonces, bueno, pensaron que esto sí iba a ser una solución, que esto era el boom. Y efectivamente, bueno, trajeron los búfalos, lo destinaron fundamentalmente a zonas de esta zona sur costera pantanosa que hay en Pinar del Río, sobre todo toda esta zona desde la Coloma hasta más al este, que es una zona pantanosa, y ahí entonces se pusieron a criar algunos para aquí, pero hubo una cantidad de ellos que se soltaron en la sabana para ver cómo resultaba aquello. Bueno, pasaron los años y bueno, había veces que se veía leche de búfala, yogur de búfala, esto de búfala, pero eran productos que no abundaban. ¿Y dónde te los encontrabas? En centros de trabajo, en comedores de los centros de trabajo, estos que eran del polo científico, lugares muy importantes así, en el Palacio de las Convenciones, cosas así, pero al pueblo llano así, jamás yo vi que le tocara regularmente nada de leche de búfala, ni de nada, de ningún producto de búfalo. ¿Y qué pasó? Que estos búfalos empezaron también a escaparse de los lugares que tenían ellos cercados y todo eso, porque tenían hambre. Y el búfalo no es como la vaca, que se tira a morirse. El búfalo salió, y entonces hoy en día se presume que hay entre 12.000 y 13.000 búfalos que se han vuelto ya salvajes y que salen por la noche y se comen todo lo verde que encuentran a su paso. Sobre todo les encanta el tabaco. Imagínense usted en Pinar del Río búfalos comiendo tabaco. Y así como eso, bueno, son una plaga. Y estos búfalos se trajeron, una primera camada se trajo de Panamá. Y después, entre los años 83, 84 y 85,
se empezaron a traer también de Asia. O sea que el búfalo hay muchos en Vietnam. Y bueno, se sumaron a todos los que habían ya. Y eso fue lo que pasó también en Pinar del Río. Fue un desastre. Y entonces hubo campesinos que se quejaron que no podían producir porque les comían el tabaco y que aquello era un desastre. Y se hicieron algunos intentos, había monteros, gente que trataba de cazarlo, pero es peligroso, es un animal que es un animal de media tonelada y con una ornamenta que cuidado con él. Así fue. Y el otro proyecto de este tipo, que traje estos dos porque ya son más conocidos, ¿no? El de la claria. La claria, ¿qué cosa es? La claria, que se conoce como pez gato, o como pez diablo también se le conoce, es un pez de Asia, de Indochina fundamentalmente, que es también posiblemente traído de Vietnam. Y a alguien se le ocurrió la idea de traer esa claria y soltarla presuntamente controlada en alguna presa. Pero ¿qué ocurre? Que la claria es un pez que es como de la especie esta que creo que se llaman Plecostomus, que es un pez que puede salir del agua y mediante movimientos de una cola muy fuerte que tiene, movimientos de la cola, puede andar una distancia bastante grande buscando otra fuente de agua y comida, por supuesto. Pero como es carnívoro, todo lo que encuentra por el camino se lo come, sea lagartija, rata. Si encuentra un gato se lo va a comer igual. De todo lo que encuentre por el camino se lo come. Pero no solo eso, es un desastre ecológico. Porque en presa donde cae la claria, aunque esté separada, va a buscar la manera de salir. Y si hay tilapia, cero tilapia. Toda la fauna nacional que puede haber en una fuente de agua en Cuba, donde hay una claria, ya nos podemos despedir de ella. Pero no solo, la claria es tan agresiva, tan fuerte, que ha cruzado tantas distancias que ya está presente en toda la geografía nacional, en toda Cuba está presente la claria. Y incluso es un peligro para peces que son protegidos, que son prehistóricos, como el manjuarí, que es un emblema de la fauna cubana, el manjuarí. Y la claria, por supuesto, se come el manjuarí, se come todos los animales que va a encontrar. Incluso si hay caimanes pequeñitos, se los va a comer también. Así que bueno, y esa es otra de las consecuencias de... Y así como estos proyectos, hubo muchos otros que después los vamos a hablar. Está el proyecto del Plan Genético Rosa Fe, el Plan Genético Niña Bonita, el plátano microjet, bueno, montones de cosas de ocurrencias de esta que tuvo el comandante. Así que bueno, vamos a vernos dentro de... Vamos a ver, por tratar de que mañana, vamos a ver. Y entonces tengo otro tema que también es interesante, que es el de las pizzerías en Cuba. Cómo fue que Cuba se llenó de pizzerías. Y bueno, es una historia bastante interesante. Así que bueno, como siempre, espero que les haya servido de alguna información, de recuerdo, de lo que sea. Y bueno, si alguien tiene más, toda la información que tenga, que bueno, pues que me la comente, que eso bueno ayuda siempre a que todos aprendamos más. Así que bueno, nos vemos.